En lo alto de las montañas, donde los caminos de tierra serpentean entre colinas nevadas y los árboles forman una muralla contra el viento, vivía una anciana. Su cabaña, pequeña y humilde, era el único vestigio de vida humana en kilómetros. Los aldeanos del pueblo más cercano, al pie de la montaña, hablaban de ella con respeto y cierta distancia. A su avanzada edad, pocos entendían cómo sobrevivía sola en ese lugar tan inhóspito, pero aquellos que la conocían sabían que la soledad no le pesaba. Ella había elegido esa vida hacía muchos años. Isabel, como se llamaba, había enviudado joven, perdiendo a su esposo en un accidente de caza en esos mismos bosques. Desde entonces, se había acostumbrado a la vida en solitario. Era fuerte y determinada, y aunque sus huesos crujían con el frío, nunca había dejado que eso la debilitara. Isabel había aprendido a apreciar la naturaleza en su estado más puro, entendiendo los ritmos del bosque, la caza y los animales que lo habitaban. Cada mañana, incluso en los inviernos más duros, se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego en su chimenea y se preparaba para su día. La rutina la mantenía firme. Recogía leña, cuidaba de sus animales, y cuando la nieve lo permitía, bajaba al pueblo para intercambiar pieles y otras provisiones. Sin embargo, no le gustaba socializar más de lo necesario. Para ella, la paz que le ofrecían las montañas no tenía comparación. Esa mañana, el cielo gris presagiaba lo que sería una tormenta de nieve feroz. El viento ya había comenzado a aullar entre los árboles, pero Isabel, acostumbrada a los cambios bruscos del clima, decidió que tenía tiempo suficiente para asegurar su pequeño establo antes de que llegara lo peor. Sabía que si dejaba el trabajo para más tarde, la nieve acumulada podría dificultar aún más su tarea. No será peor que otras tormentas, se dijo a sí misma, cubriéndose con su abrigo grueso de lana y asegurándose las botas. Salió de su cabaña, sintiendo el aire helado golpear su rostro, pero no le prestó mucha atención. Mientras avanzaba por el sendero que llevaba al bosque, notó que el viento comenzaba a intensificarse. A lo lejos, el cielo se oscurecía más de lo normal, como si una cortina de sombras descendiera sobre el paisaje. A pesar de esto, Isabel mantuvo su paso firme, confiando en que aún tenía tiempo para completar su labor antes de que la tormenta empeorara. A medida que Isabel se internaba en el bosque, la nieve comenzó a caer con mayor intensidad, pero ella no se inmutó. Había pasado inviernos mucho más duros y no temía a las inclemencias del tiempo. Sabía que el peligro no residía solo en la tormenta, sino en perder el camino o en que el frío la venciera. Después de recoger un poco de leña y comprobar que sus animales estaban a salvo, Isabel decidió regresar a su cabaña. Sin embargo, cuando comenzó a caminar de vuelta, se dio cuenta de que la nieve ya había cubierto gran parte del sendero, haciéndolo irreconocible. El viento había aumentado considerablemente, y cada ráfaga le arrojaba nieve directamente al rostro, dificultando su visión. Debía haber regresado antes, murmuró, comenzando a sentir un ligero temor que no había experimentado en años. Avanzaba a paso más rápido, pero cuanto más caminaba, más difícil se hacía orientarse. La tormenta había convertido el paisaje en una extensión blanca interminable, y pronto se dio cuenta de que había perdido el rumbo. El cansancio empezaba a pesarle en las piernas, y el frío comenzaba a penetrar incluso en sus capas de ropa. El bosque, que siempre había sido su refugio y lugar de paz, ahora se había convertido en una trampa helada. Isabel intentó mantener la calma, repitiéndose que solo necesitaba seguir caminando en línea recta. Sin embargo, las horas pasaban y el viento no daba tregua. La oscuridad comenzaba a caer, lo que aumentaba aún más su desesperación. Cada paso se volvía más pesado, y aunque sus pensamientos intentaban mantenerse claros, su cuerpo comenzaba a ceder ante el frío. Fue entonces cuando tropezó con una raíz oculta bajo la nieve. Cayó pesadamente al suelo, golpeándose el brazo contra una roca. El dolor fue intenso, pero el frío lo adormeció rápidamente. Intentó levantarse, pero el agotamiento la venció. Su cuerpo temblaba de manera incontrolable, y el suelo parecía querer engullirla.
No, no puede terminar así, susurró, tratando de luchar contra el sueño profundo que comenzaba a apoderarse de ella. Justo cuando sus ojos estaban a punto de cerrarse, algo se movió entre los árboles. Un par de ojos brillantes la observaban desde la distancia. Isabel no estaba segura si lo que veía era real o si su mente comenzaba a jugarle trucos. Sin embargo, un gruñido suave confirmó que algo la estaba observando. Era un lobo. El lobo emergió de entre los árboles cubiertos de nieve, caminando con cautela hacia ella. A pesar de su agotamiento, Isabel sintió una oleada de miedo. Los lobos eran raros en esa parte de la montaña, pero su instinto le decía que este animal no tenía intenciones amistosas. Se obligó a mover el brazo, buscando algo, cualquier cosa para defenderse, pero su cuerpo no respondía. El lobo se acercó más, y a medida que lo hacía, Isabel notó que no mostraba los signos típicos de agresividad. No había gruñidos amenazantes ni dientes expuestos. El animal solo la observaba con una mirada penetrante, como si estuviera evaluando su situación. Después de lo que pareció una eternidad, el lobo olfateó el aire, acercándose más. Isabel no pudo hacer nada más que quedarse quieta. En lugar de atacar, el lobo comenzó a jalar suavemente su ropa con los dientes, como si intentara moverla. Isabel no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué un lobo haría algo así? Trató de resistirse, pero estaba demasiado débil para luchar. Finalmente, su cuerpo se relajó, dejando que el lobo la arrastrara. El lobo la llevó lentamente a través del bosque, sus pasos eran firmes y seguros, como si conociera perfectamente el camino. Isabel, incapaz de moverse por su cuenta, se dejó llevar, sintiendo el frío aún más intenso mientras la nieve seguía cayendo. La mente de Isabel estaba nublada por el agotamiento, pero algo en su interior le decía que el lobo no tenía la intención de hacerle daño. Con el paso del tiempo, Isabel comenzó a distinguir una cueva oscura entre las sombras del bosque. El lobo la condujo hasta allí, dejando de jalar su ropa cuando llegaron a la entrada. Dentro, el viento apenas se sentía, y aunque la cueva era fría, ofrecía un refugio temporal contra la furia de la tormenta. Isabel, medio consciente, sintió como el lobo la dejaba en el suelo de la cueva, justo al borde de la entrada, donde las corrientes heladas no la alcanzaban con tanta intensidad. El calor de la cueva era tenue, pero suficiente para evitar que el frío la envolviera por completo. Aunque su cuerpo estaba adormecido por la hipotermia, poco a poco sus pensamientos comenzaron a aclararse. El lobo se había apartado unos metros y la observaba desde las sombras, con la misma mirada penetrante. Isabel, aún sorprendida por lo que había sucedido, intentaba comprender por qué aquel animal no la había atacado, por qué, en lugar de verla como presa, la había protegido y llevado a un lugar seguro. El instinto le decía que no debía bajar la guardia, pero algo en la calma del lobo le transmitía que, por ahora, estaba a salvo. No puede ser solo una coincidencia, murmuró en voz baja, su voz temblorosa por el frío. Isabel intentó moverse, pero el dolor en su brazo la hizo soltar un quejido ahogado. El golpe que se había dado antes la había dejado más lastimada de lo que pensaba. Levantó la vista y vio que el lobo seguía inmóvil, observándola. Aunque su presencia debería haberla asustado, Isabel sintió una especie de conexión, algo casi primitivo que la hacía pensar que el animal entendía su situación. Después de varios minutos en los que Isabel intentaba recuperar la movilidad en sus extremidades, escuchó algo. Un sonido lejano, como pisadas que se acercaban. El eco en la cueva lo amplificaba, y pronto el sonido se hizo más claro. Eran varios pasos, no solo de uno, sino de muchos lobos que se acercaban. Isabel intentó ponerse de pie, pero su cuerpo aún no le respondía. El miedo la envolvió de nuevo. ¿Acaso estos otros lobos no serían tan amigables como el que la había salvado? El lobo que la había rescatado se levantó de inmediato, erizando su pelaje y mostrando sus colmillos. Un gruñido bajo y amenazante escapó de su garganta, haciendo eco en las paredes de la cueva. Los otros lobos comenzaron a aparecer uno por uno en la entrada,
iluminado solo por la tenue luz de la nieve que reflejaba afuera. Eran al menos 5, todos de mayor tamaño que el lobo que la había salvado, y todos con la mirada fija en Isabel, como si la vieran como una amenaza o como una presa. El aire dentro de la cueva se llenó de tensión. Isabel sabía que no tenía fuerzas para defenderse, ni mucho menos para escapar. Estaba atrapada, sola y rodeada de animales salvajes. Sin embargo, el lobo que la había traído hasta allí no parecía dispuesto a permitir que los otros la dañaran. Con un salto rápido, se colocó entre Isabel y los lobos, sus gruñidos eran más feroces, retumbando por toda la cueva. El líder de la manada, un lobo de pelaje oscuro y cicatrices en su hocico, se adelantó un paso, sus ojos amarillos brillando con intensidad. Isabel sintió como su corazón latía con fuerza, temiendo que la situación escalara rápidamente. El frío ya no era su principal preocupación, sino la amenaza inminente de aquellos lobos. Sin embargo, algo insólito sucedió. El lobo protector no retrocedió, sino que avanzó con decisión, plantándose firme ante el líder. Durante lo que parecieron horas, ambos se miraron fijamente, como si estuvieran inmersos en una batalla silenciosa por la dominancia. Finalmente, el líder de la manada emitió un gruñido bajo y retrocedió. Isabel no podía creer lo que veía. El resto de los lobos, obedientes a su líder, también se retiraron, aunque sus miradas seguían fijas en ella. No fue hasta que todos desaparecieron en la oscuridad del bosque que el lobo protector se relajó, volviendo a su lugar junto a Isabel. ¿Qué clase de lobo eres tú?, preguntó Isabel, casi como si esperara una respuesta. El lobo no le respondió, obviamente, pero se sentó cerca de ella, vigilante, como si supiera que aún no estaban a salvo. Isabel cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, agradecida por el breve respiro. Sin embargo, la tormenta seguía rugiendo afuera, y la noche apenas comenzaba. Los peligros no habían desaparecido. El paso de las horas dentro de la cueva fue agónico. Isabel sabía que debía mantenerse despierta, pero el cansancio y el dolor empezaban a sobrepasarla. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño la arrastraba hacia una sensación de entumecimiento peligroso. Si se dormía, podía no despertar jamás. Pero el frío constante, el dolor en su brazo y la incertidumbre de su situación la debilitaban. Fue entonces cuando su mente comenzó a divagar. Pensó en su vida, en su esposo, en cómo había terminado sola en aquellas montañas. Recordó los días en que él aún estaba vivo, cazando en los bosques cercanos, y cómo solían reírse del viento y la nieve, seguros de que nada podía hacerles daño mientras estuvieran juntos. «Qué necios éramos», susurró entre dientes. Pero ahora estaba sola, en medio de una tormenta, dependiendo de un lobo. Una criatura salvaje que, de alguna manera, había mostrado más compasión que cualquier ser humano que hubiera conocido en años. Isabel pensó en la ironía de todo aquello. ¿Era este el destino que le aguardaba? ¿Morir en las mismas montañas que tanto había amado, en los brazos de una bestia que debería haber sido su enemigo? El viento fuera aullaba como un lamento, y dentro de la cueva, solo el sonido de la respiración del lobo la acompañaba. El animal parecía estar siempre alerta, como si estuviera esperando algo, una amenaza que aún no había llegado. Isabel lo observó por un momento, y en su agotamiento, se preguntó si el lobo también tendría miedo. ¿Acaso temía algo más que a los otros lobos? ¿O simplemente era su naturaleza la que lo mantenía vigilante? Con un esfuerzo sobrehumano, Isabel se obligó a levantarse un poco, apoyándose contra la pared de la cueva. Sabía que no podía quedarse ahí eternamente, pero tampoco tenía fuerzas para caminar. Debía encontrar una forma de mantenerse a salvo hasta que la tormenta pasara. Y entonces lo vio. A lo lejos, a través de la entrada de la cueva, una figura se movía entre los árboles. No era un animal. Era una persona. El corazón de Isabel se detuvo por un momento. ¿Era real lo que estaba viendo o simplemente era una alucinación provocada por el frío?
Intentó enfocar su vista, y sí, definitivamente era una persona. Caminaba torpemente a través de la nieve, tambaleándose de un lado a otro. El lobo también lo notó, poniéndose de pie inmediatamente, con los oídos atentos y el cuerpo tenso. Isabel no sabía si debía sentirse aliviada o asustada. ¿Quién sería esa persona? ¿Estaría perdida, igual que ella, o representaría una amenaza aún mayor? Mientras se hacía estas preguntas, la figura se acercó lo suficiente como para que Isabel distinguiera algunos detalles: un hombre alto, con ropas pesadas y un hacha colgando de su cinturón. Isabel sintió una mezcla de alivio y terror al ver al hombre acercarse a la entrada de la cueva. A simple vista, parecía un leñador, pero la dureza en su rostro y el hacha que llevaba consigo le hicieron dudar. No era un hombre cualquiera, sino alguien acostumbrado a la dureza de la vida en las montañas. Sin embargo, en su estado, no tenía muchas opciones, la tormenta seguía fuera, y aquel hombre podría ser su única esperanza para sobrevivir. Pero también podría representar un nuevo peligro. El lobo se adelantó unos pasos, poniéndose entre el hombre y la cueva. Su pelaje se erizó de nuevo, y un gruñido amenazante salió de su garganta. Isabel observó cómo el lobo volvía a defenderla, esta vez no de otros animales, sino de un ser humano. El hombre se detuvo en seco, levantando las manos en señal de calma. «Tranquilo, amigo», dijo con voz ronca y grave. «No quiero hacerte daño. Solo estoy buscando refugio de la tormenta». El hombre miró dentro de la cueva, y al ver a Isabel sentada en el suelo, su rostro cambió a una expresión de sorpresa y curiosidad. «¿Qué diablos?», murmuró mientras bajaba lentamente las manos. «¿Qué hace una mujer aquí, en medio de esta tormenta?». Isabel, con voz temblorosa, respondió: «La tormenta me atrapó, y este lobo me salvó». El hombre miró al lobo, aún desconfiado, y luego se acercó un poco más a la entrada de la cueva. El lobo seguía sin moverse, listo para atacar si el hombre hacía un movimiento en falso. Isabel, aún débil, intentó ponerse de pie, pero el dolor en su brazo la obligó a detenerse. «No deberías moverte tanto», dijo el hombre, sin apartar la vista del lobo. «Puedo ver que estás herida. Deja que te ayude». El lobo gruñó de nuevo, y el hombre retrocedió un paso. Era claro que no se atrevería a acercarse más sin el permiso del lobo, pero también era evidente que las intenciones del hombre no parecían maliciosas. Isabel estaba atrapada entre la incertidumbre de confiar en aquel desconocido o depender completamente del lobo. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, el tiempo dentro de la cueva parecía detenerse. Isabel, el lobo y el hombre permanecían inmóviles en una especie de tregua tensa. Los pensamientos de Isabel estaban en conflicto: por un lado, necesitaba la ayuda de ese hombre, pero por otro, la presencia del lobo la hacía sentir protegida de cualquier posible peligro que el hombre pudiera representar. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, el lobo se relajó un poco. Aunque no apartó la vista del hombre, permitió que éste diera un paso más hacia Isabel. El hombre, aprovechando la oportunidad, se arrodilló lentamente junto a ella. «Tienes suerte de estar viva», dijo, revisando las heridas de Isabel. «¿Cómo es que un lobo no te ha devorado ya?». Isabel, aún en estado de confusión, respondió: «No lo sé, pero me salvó. Me trajo hasta aquí». El hombre asintió, sin dejar de observar al lobo. «He vivido en estas montañas durante años, pero nunca había visto algo así. Este lobo es diferente». El hombre sacó un pequeño botiquín de su mochila y comenzó a vendar la herida en el brazo de Isabel. Mientras lo hacía, le contó que era un cazador solitario, alguien que conocía bien la montaña y que había decidido salir a cazar antes de que la tormenta llegara, pero había subestimado la fuerza del temporal. Se había refugiado en un pequeño claro antes de toparse con las huellas de los lobos y, finalmente, con la cueva. «¿Cómo es que acabaste sola por aquí?», preguntó, sus ojos llenos de curiosidad mientras apretaba el vendaje.
Isabel explicó cómo la tormenta la había tomado por sorpresa mientras buscaba refugio en una cabaña cercana. Le habló del accidente que había sufrido y de cómo el lobo había aparecido justo cuando pensaba que su vida había terminado. Sin embargo, la tranquilidad en la cueva duró poco. El viento afuera cambió de dirección, trayendo consigo un nuevo sonido: pasos. No eran los lobos esta vez, ni el crujir de la nieve bajo las patas de animales. Eran pasos humanos, varios, acercándose rápidamente. El hombre se puso de pie de inmediato, con una expresión de preocupación. «Esto no es bueno», dijo en voz baja. «Nadie más debería estar por aquí». El lobo, nuevamente en alerta máxima, gruñó y caminó hacia la entrada de la cueva, olfateando el aire. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes serían esas personas? Y, lo más importante, ¿eran aliados o enemigos? Pronto, aparecieron tres figuras en la distancia, luchando contra la nieve y el viento. Estaban armados, y sus movimientos eran rápidos, como si supieran exactamente a dónde se dirigían. El hombre frunció el ceño, apretando el mango de su hacha. «Son cazadores, pero no como yo. Estos tipos no buscan animales». El corazón de Isabel se aceleró. ¿Podría ser que aquellos hombres estuvieran buscándola? ¿O simplemente representaban un nuevo peligro en medio de la tormenta? El lobo, percibiendo la tensión en el ambiente, soltó un ladrido agudo, como si estuviera advirtiendo a Isabel y al hombre del peligro inminente. Los tres hombres armados se acercaron rápidamente a la cueva. Sus rostros endurecidos por la intemperie y las armas que portaban dejaban claro que no venían con buenas intenciones. Isabel, ahora aterrorizada, miró al lobo que estaba listo para defenderla. El cazador, que parecía reconocer a aquellos hombres, apretó su hacha con más fuerza. «Son saqueadores», dijo con voz firme. «Vienen a robar, o peor. Tenemos que estar listos». El lobo, ya fuera de la cueva, se posicionó en la entrada, mostrando sus colmillos afilados. Los hombres, al verlo, se detuvieron por un momento, dudando si acercarse. Pero uno de ellos, el que parecía ser el líder, se rió y dijo en tono burlón: «¿Un lobo? No me digas que ese bicho es lo único que los protege». El lobo gruñó con más fuerza, sus ojos fijos en el líder. Isabel observó con desesperación mientras los hombres sacaban sus armas. Sabía que el lobo no podría enfrentarse a tres hombres armados sin correr un grave peligro. «Tenemos que hacer algo», susurró al cazador. «No podemos dejar que maten al lobo, o que nos encuentren aquí». El cazador, asintiendo, comenzó a buscar algo en su mochila. «Quizás podamos distraerlos», murmuró. «Conozco este bosque y estas montañas como la palma de mi mano. Si logramos escapar de aquí sin que nos vean, podría guiarnos a un refugio más seguro». Pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, uno de los hombres disparó al aire, causando que el eco del disparo resonara en las paredes de la cueva. El lobo saltó hacia el tirador, esquivando el disparo que pasó cerca de su oreja. En cuestión de segundos, el lobo estaba sobre él, derribándolo en la nieve. «¡Maldito animal!», gritó uno de los otros hombres mientras apuntaba su arma hacia el lobo. Pero antes de que pudiera disparar, el cazador lanzó su hacha, acertando en el brazo del hombre y haciendo que soltara su arma con un grito de dolor. Isabel, viendo la confusión, supo que esta era su oportunidad. Debía actuar rápido si quería sobrevivir. El lobo, ahora cubierto de nieve, seguía atacando con fiereza a los saqueadores, dándoles tiempo a Isabel y al cazador para planear su siguiente movimiento. Aprovechando la distracción, el cazador la tomó de la mano y, señalando un estrecho camino detrás de unas rocas, le dijo: «Por aquí. Conozco un lugar más seguro, pero tenemos que correr». El lobo, aún luchando, los observó por un instante, como si quisiera asegurarse de que estaban a salvo. Luego, con un aullido profundo, saltó hacia el último de los hombres, empujándolo contra un árbol y dejándolo inconsciente en la nieve.
Isabel observaba con asombro la valentía del animal, que parecía dispuesto a protegerla hasta el final. El cazador y ella corrieron a través del espeso bosque, siguiendo un camino oculto por las sombras de los árboles. Cada paso era más difícil, la nieve se hacía más profunda, y el frío comenzaba a afectarlos gravemente. Pero no podían detenerse, los hombres podrían recuperarse en cualquier momento. Después de unos minutos agotadores, llegaron a una abertura en la montaña que apenas era visible entre las rocas. El cazador, jadeante, le indicó que entrara. Este es un refugio natural, muy pocos lo conocen. Aquí estaremos a salvo por ahora. Isabel, aún agitada, entró en la cueva y se dejó caer en el suelo frío. El cazador se apresuró a encender una pequeña fogata, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Isabel sintió algo de calor. Pero su mente estaba con el lobo. ¿Habría sobrevivido? ¿Lograría encontrar el camino hacia ellos? Horas más tarde, mientras la tormenta comenzaba a amainar, Isabel se encontraba sentada junto al fuego, sus pensamientos consumidos por la preocupación. El cazador, que también había estado en silencio, finalmente habló. Ese lobo es algo especial. No es común que uno de ellos proteja a los humanos así. He vivido toda mi vida en estas montañas, pero nunca había visto algo parecido. Isabel asintió en silencio, sus ojos llenos de gratitud y de preguntas que aún no tenían respuesta. Pero antes de que pudiera responder, un suave sonido llegó a sus oídos. Era un gruñido bajo, pero familiar. Se levantó de inmediato y corrió hacia la entrada de la cueva. Allí, entre la nieve que comenzaba a calmarse, estaba el lobo. Cojeaba ligeramente, una de sus patas delanteras parecía herida, pero aún así se mantenía erguido, con la cabeza alta y los ojos fijos en Isabel. Su pelaje estaba cubierto de nieve, y la sangre de la pelea aún manchaba su hocico. «¿Volviste?», exclamó Isabel con alivio, arrodillándose frente a él y acariciando suavemente su cabeza. «Sabía que volverías». El lobo, exhausto pero aún firme, se dejó acariciar por un momento, antes de dirigirse hacia la cueva, buscando el calor del fuego. El cazador, que observaba desde la distancia, no podía ocultar su asombro. «Este animal es más que un simple lobo», dijo en voz baja. «Ha hecho cosas que ningún lobo haría. Y lo ha hecho por ti». Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. El lobo no solo la había salvado, la había protegido en cada paso del camino, enfrentándose a amenazas que habrían sido imposibles de vencer sola. Y ahora, aunque herido, seguía junto a ella, como si su destino estuviera unido al suyo. El tiempo pasó lentamente en la cueva. Isabel, el cazador y el lobo se refugiaron juntos mientras la tormenta cesaba poco a poco. La herida del lobo empeoraba, y aunque Isabel trataba de cuidarlo con lo que tenían a mano, sabía que necesitaban llegar a un lugar seguro cuanto antes. El cazador, siempre observador, notó que el lobo comenzaba a debilitarse. «No le queda mucho tiempo», dijo en voz baja. «Si no conseguimos ayuda pronto, no sobrevivirá». El peso de esas palabras cayó sobre Isabel como una losa. El lobo, que la había protegido con su vida, estaba a punto de sucumbir a las heridas. La desesperación y la tristeza se apoderaron de ella, pero no podía permitirse rendirse. «No puedo dejar que muera», dijo con determinación. «No después de todo lo que ha hecho por mí». Tomaron la decisión de emprender una última caminata hacia el pueblo más cercano. Aunque la tormenta había amainado, la nieve seguía siendo un desafío, y el camino sería largo y peligroso. El cazador llevó a Isabel y al lobo por un atajo a través de un denso bosque que él conocía bien. Era un camino duro, pero su única esperanza. A lo largo del trayecto, el lobo cojeaba, pero no se detenía. Cada paso que daba era una muestra más de su increíble fortaleza y de su vínculo con Isabel. Pero la distancia que debían recorrer era larga, y cada vez que el lobo se detenía para descansar, Isabel sentía que el tiempo se les escapaba. Cuando estaban a mitad de camino, un ruido en el bosque los alertó.
El cazador sacó su hacha, e Isabel observó aterrada cómo un grupo de lobos emergía de la nieve. Eran los mismos lobos que antes habían intentado atacar a Isabel en la cueva. Esta vez, venían con más fuerza y parecía que no estaban dispuestos a retirarse tan fácilmente. El lobo que había protegido a Isabel, debilitado pero aún decidido, se interpuso entre ella y los lobos. Isabel, desesperada, quiso detenerlo, pero el cazador la detuvo. Este es su territorio. Si luchamos, no tendremos ninguna oportunidad. Tenemos que dejar que él los enfrente. El lobo lanzó un último gruñido, uno que resonó en los corazones de todos los presentes. Era una mezcla de advertencia y desafío, una declaración de que estaba dispuesto a darlo todo por la vida de Isabel. Los otros lobos lo rodearon, y en ese momento, se desató la batalla. Isabel no pudo soportar mirar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba los sonidos de la lucha. El lobo, su salvador, luchaba una última vez, y ella sabía, en lo más profundo de su ser, que este era su sacrificio final. Era un guardián, un protector, y cumpliría su deber hasta el último aliento. Cuando el sonido de la lucha finalmente cesó, Isabel abrió los ojos y vio a los lobos retrocediendo lentamente, como si hubieran sido vencidos, pero a un costo muy alto. El lobo que la había salvado y protegido estaba tirado en la nieve, sus fuerzas completamente agotadas. Isabel corrió hacia él, arrodillándose junto a su cuerpo. «No. No puedes dejarnos», susurró mientras acariciaba suavemente su pelaje. «No después de todo esto». El lobo abrió los ojos una última vez, y en su mirada había una mezcla de serenidad y dolor. Isabel sabía que había hecho todo lo posible por salvarla, y aunque su corazón se rompía en pedazos, también sentía una profunda gratitud. Con un último suspiro, el lobo cerró los ojos, y el silencio envolvió el bosque. El cazador, que había presenciado todo, se acercó lentamente. «Él te eligió», dijo con voz suave. «Era su destino protegerte hasta el final». Isabel, con el corazón destrozado, se levantó y miró al cielo. La tormenta había pasado por completo, y un sol tenue comenzaba a asomarse entre las nubes. Sabía que debía continuar, pero también sabía que la vida del lobo y su sacrificio nunca serían olvidados. Cuando finalmente llegaron al pueblo, Isabel fue atendida por los lugareños, quienes quedaron asombrados por su historia. Se recuperó de sus heridas físicas, pero la huella emocional de su experiencia y del sacrificio del lobo quedó grabada para siempre en su corazón. Meses después, Isabel regresó a las montañas. En compañía del cazador, buscó el lugar donde el lobo había hecho su último sacrificio. Allí, en medio de la nieve, plantó un pequeño monumento en su honor. «Este lugar será siempre un recordatorio de tu valentía y tu nobleza», dijo mientras colocaba una piedra tallada con el dibujo de un lobo. «Gracias por salvarme». Cada vez que Isabel visitaba las montañas, sentía que el espíritu del lobo aún la acompañaba, vigilante, protegiéndola desde las sombras. Sabía que, de algún modo, su guardián siempre estaría con ella. Y así, la historia del lobo que desafió todo para salvar a una anciana se convirtió en una leyenda local, contada una y otra vez por los lugareños. Era la historia de un protector implacable, de un sacrificio final y de un lazo inquebrantable entre el hombre y la naturaleza. Queridos amigos, queremos agradecerles de todo corazón por haber acompañado a Isabel y a su valiente lobo en esta emotiva y poderosa historia. Su sacrificio y valentía nos recuerdan el valor de la lealtad, la amistad y el poder de la naturaleza. Esperamos que esta historia haya tocado su corazón tanto como lo hizo con nosotros al contarla. Gracias por vernos hasta el final. Si disfrutaron de esta aventura, no olviden compartirla y dejar sus comentarios. Nos encantaría saber qué fue lo que más les emocionó de esta historia. Hasta la próxima, donde más historias increíbles de la naturaleza y la vida los esperan.